Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés escuchando. Muy bienvenidos a la Masterclass de Das Evoluciona. Hoy vamos a hablar en concreto de el liderazgo empieza en ti. Sí, has escuchado bien. El liderazgo empieza en ti. Está muy de moda la palabra liderazgo. Parece que hoy en día todo el mundo es gurú de liderazgo. Nosotros hace ya 31 años que acompañamos a directivos, a empresarios, a líderes y sabemos muy bien que uno de los puntos más importantes para poder ejercer un liderazgo de alto rendimiento es conocerse muy bien a uno mismo. Así que esta masterclass va de eso. El liderazgo empieza en ti. Vamos a darle caña. Soy Nona Martín, para los que no me conocéis, soy CEO de Das Evoluciona y hace 30 y tantos años la vida me paró con un accidente que me permitió estar muchos meses pensando cuál era realmente mi misión de vida, que es a lo que me quería dedicar, y lo tuve clarísimo. Quería poner luz al mundo de las organizaciones. Quería despertar conciencia y humanizar la empresa, que al final no es una estructura tan antigua, no hace más de 60 años que existen las empresas. Así que desde ahí nos convertimos en especialistas en desarrollar a líderes, a personas que trabajan en la organización, a equipos y a la propia organización. Déjame que introduzca un poco. Vivimos en un momento en que todo está en cambio permanente. Nada se queda estático demasiado tiempo. Y parece que últimamente, te diría que esto se ha exagerado. Es decir, vivimos en un momento, ya desde a nivel tecnológico se ve clarísimo, que estamos avanzando a unos ritmos vertiginosos, ¿no? Sin más lejos, hace 20 y tantos años no teníamos teléfonos móviles. Hoy en día es casi imposible plantearte una vida sin un teléfono móvil al lado, ¿no? Hace 20 o 20 y tantos que no existía internet. A veces hablando con mis hijos y tal, comentamos ¿y cómo vivíais, ¿no? sin un teléfono? ¿Cómo quedabas con los amigos? ¿No? Teníamos un teléfono fijo en la casa y me miran así como extraña, y no hace tanto tiempo de esto. Hace menos de 5 años se hablaba de la IA como un fantasma, algo que podía hacer daño a la humanidad. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial completamente incorporada en el día a día. El ritmo de avance es brutal. Fíjate que si nos paramos un momento y miramos ya no la Tierra y lo que hace el ser humano, sino el universo. El universo está en cambio permanente, todo se mueve. Y cuando tú lideras sin moverte, te estás desconectando de esa pulsión de la vida. Tenemos un cliente en Das, que es un astrofísico que están en La Palma, en Canarias, y son unas islas que están en España, y siempre me dice, ¿no? El ser humano se ha encaprichado en querer estudiar las galaxias, ¿no? Y las galaxias son esas formaciones formadas por distintas estrellas, pero lo que realmente es curioso y tiene vida y nace y muere es la estrella, y lo que tiene una intensidad totalmente única, especial, es cada una de esas estrellas. Y la galaxia no es más que la formación que hacen todas las estrellas juntas, ¿no? En el cosmos estas galaxias se expanden, y estas estrellas que nacen, que mueren, que es el ciclo de la vida, al igual que pasa en el planeta Tierra, nos damos cuenta que es que nada permanece quieto. Nada. Lo que es el estudio de una galaxia hoy, dentro de 10 años, estará totalmente distinto. Podríamos decir que en la vida todo evoluciona y que lo que no cambia se estanca. Porque liderar es fluir con esa transformación, es tener esa capacidad de fluir. ¿Y por qué hoy hablamos de liderazgo consciente? Me vas a preguntar, pero no, estábamos hablando de el autoliderazgo. Porque liderar no es tomar decisiones únicamente. Es muy importante para liderar bien tomar decisiones y a cierto ritmo, ágil, con brío. Pero liderar también es saber sostener la incertidumbre. Liderar es saber sostener el momentum, es saber sostener
esos momentos que no siempre son como tú esperabas, y tienes que poder acompañar por el camino procesos humanos. Y el primer proceso humano que tienes que poder acompañar es a ti mismo. Porque nos van a pasar cosas y somos humanos y estamos vivos. Y además del trabajo donde estamos liderando, tendremos una vida personal, tendremos una familia, tendremos unos amigos, unos hobbies. Nos van a pasar cosas. Y saberte acompañar en ese proceso es un arte que se aprende, no nacemos enseñados. Y tampoco no tenemos una educación que nos esté formando para esas cosas. Y a la vez, cuando yo aprendo a acompañarme a mí mismo, puedo ver cómo acompañar a los otros humanos que tengo alrededor. Porque lo que estaremos de acuerdo es que para liderar necesito al otro. No solo puedo liderar un proceso yo solo. Y que integrar el cambio forma parte de este juego de liderazgo. Que hay algo importantísimo que es no perder la presencia en momentos de miedo, en momentos de tristeza, en momentos de euforia incluso, en momentos de éxito máximo. Una de las claves de no morir de éxito es sostener esta presencia. Saber manejarte en los distintos ritmos. Hay momentos en la vida en que tienes que saber bailar en el caos. Hay momentos que tienes que saber vivir en ese ritmo de soldado, que digo yo, de staccato, de guerrero, de guardián, de pam, pam, pam. Ahí toca darle gas, ¿no? Esforzarse, darle caña. Y hay otros momentos en que toca fluir, ¿no? ¡Wow! Nos viene un momento que toca fluir con lo que está pasando. Y hay momentos de caos, y el caos es necesario, porque si no hay caos, no va a poder haber desarrollo. Es decir, para que haya un desarrollo, para que nazca algo nuevo, para que evolucione, tiene que haber un caos previo. Y a la vez hay momentos de quietud. Hay momentos en que hay que saber parar. Hay que saber retirarse. Hay que saber nutrirse, digerir, reflexionar. Y hay momentos en que me conecto claramente con una capacidad de creación, de visión, de co-creación con otros compañeros. Y todo eso tiene que ver con el liderazgo consciente. No solo liderar es tomar decisiones. La vida es cambio, y el ser humano y la organización, que son dos estructuras que, aunque parezcan muy distintas, son más similares de lo que parecen, son entes vivos, ambos, y están en cambio permanente. Hoy nosotros como personas no tenemos nada que ver con el nosotros de hace un año. Dicen que en 7 años no queda ni una sola célula en nuestro cuerpo. Y también hay un cambio permanente de creencias, de ideas, de pensamientos, de conocimientos. Cambia el ambiente donde estamos, desarrollamos nuevos comportamientos, nuevos hábitos, desarrollamos nuevas habilidades y por lo tanto estamos desarrollando nuevos sistemas de creencias, programas que son los que nos van a hacer que a la hora de accionar tengamos un resultado u otro. Cuidado con lo que piensas, con lo que te dices, porque eso es lo que te va a dar ese resultado. Y lo que está claro es que estas creencias, este software que tenemos interno, está en cambio permanente. Y lo podemos hacer de forma consciente o inconsciente, pero está en cambio permanente. Y es el que está gobernando, ¿no?, a nosotros mismos, ¿no? Liderar con conciencia tiene que ver con evolucionar con propósito. Y déjame que te introduzca un nuevo punto. Fíjate, hasta ahora estábamos hablando de la importancia de liderar de forma consciente y a la vez evolucionar. Pero ahora introducimos la palabra propósito. ¿Qué significa? Significa, el propósito es como aquello más grande a lo que anhelamos, ¿no? El hacia dónde vamos. Y yo ya llevo unos cuantos años bastante convencida, hace como 10 o 12, que dejé de tener vergüenza de mostrar la parte espiritual, que también hay en Das Evoluciona, que la hay. Cuando hablo de espiritualidad no me refiero solo a tener un Buda detrás y un incienso y una velita. Me refiero a tener este propósito, a que haya un para qué más grande, a tener en cuenta que hay algo siempre mayor que nosotros, aunque sea la misma inteligencia colectiva del grupo de personas que estamos aquí. Hay algo, hay un ente, una entidad que es superior a la propia persona. Y cuando yo me enfoco al bien, al legado, a la huella que quiero dejar para esa entidad mayor,
llámale equipo, llámale proyecto, llámale sociedad, llámale mundo, llámale universo, cuando la misión por la que yo estoy liderando tiene un propósito mayor, hay una contribución, créeme que el liderazgo fluye mucho más. Créeme que es mucho más fácil que las personas se suban al carro. Yo hablo a menudo, esto lo veremos en otra masterclass, pero hablo a menudo de la importancia de que para crear equipos de alto rendimiento pueda enrolar al equipo personas que son misioneras, que vibren con la voluntad, con la misión, con el propósito de tu proyecto. Y es que si no es así, va a ser muy difícil poder contribuir y tú liderar con conciencia, evolucionando tú, haciendo evolucionar el equipo y además aportando, contribuyendo a la sociedad. Antes de poder liderar a este mundo, que hay muchísimo trabajo, estaremos de acuerdo, el mundo nos necesita, necesitas liderarte a ti mismo. Y eso no es tarea fácil, yo diría que es la razón por la cual todos estamos aquí. Estamos aprendiendo a conocernos y a manejarnos y a liderar mientras hacemos esa travesía, ¿no? El verdadero viaje del liderazgo empieza dentro, en ese lugar que nadie ve, empieza dentro de ti. Y para eso, déjame que te cuente, para poder entender bien cómo funciona eso del autoliderazgo, déjame que te cuente así muy rápidamente de qué va el método DAS. El método DAS es aquel método que yo creé en el año 94 y que evidentemente se ha ido evolucionando, ha ido perfeccionándose, mejorando, pero tiene que ver con lo siguiente. Es decir, el método DAS nace para impulsar y acompañar procesos de cambio. Y yo me di cuenta que en ese proceso había unas fases clarísimas. Siempre era así. Hay una primera fase en que es la que tiene que ver con el diagnóstico, en que muchas veces la persona, el equipo o la organización, porque el método DAS es válido para todas estas entidades, muchas veces no era consciente ni tan solo de que a lo mejor no tenía una habilidad. Era como que no se había parado a conectar, a tomar conciencia de que no tenía esa habilidad en él. Entonces ahí hay todo un proceso de parar. El diagnóstico es un momento de necesito parar un momento. ¿Dónde estamos? Es como cuando vas con el coche y dices, espera un segundo, me he perdido. Y paras, te pones en la cuneta y miras el GPS, ves dónde está el puntito ese azul que te marca el Google Maps y revisas dónde vas, si está bien puesta la dirección y cuál es la ruta. El diagnóstico es ese momento en que te das cuenta que, wow, igual no tengo todavía desarrolladas esas habilidades que necesito, o igual no tengo los recursos que necesito, o es un momento también para parar y reconectar con la visión del hacia dónde quiero ir, con la definición de ese lugar. Y todo eso ocurre en esta fase tan importante. Es una fase que es un ritmo que tiene más bien un tono de quietud, de introspección, de darse cuenta y de formular un roadmap, un plan para arrancar la acción. Y ahí es donde empieza otro ritmo que va hacia lo que llamamos la acción, y es un ritmo de mucho más movimiento, de mucho más ritmo. Es un ritmo en muchos momentos más de guerrero, también se entra en momentos de caos. Y en esa acción lo que hacemos es empezamos a ejecutar distintas acciones en búsqueda de aquel estado deseado, viendo cómo además tengo que incorporar nuevas actitudes, nuevas habilidades. Es como ese momento en el que tengo que ir encajando una serie de cosas, algunas nuevas, otras recordarlas porque ya las tenía, pero las tenía en desuso. Otras que me salen en automático tengo que desaprenderlas o apagarlas, ¿no? Que digo yo, dejarlas en stand-by un rato. Y
ver cómo me voy acercando a ese destino, a ese estado deseado que llamamos en coaching. Y cuando llegamos allí, no es cantar eureka, no es una victoria. Eso no va a quedar consolidado hasta que yo soy capaz de hacer un seguimiento. Es como cuando aprendes a conducir, ¿no? Una vez ya te has sacado el carnet y ya conduces, no conduces con la misma fluidez que hoy, al cabo de 40 años o 38 años de tener carnet, como es mi caso. ¿Me explico? Es decir, yo he cogido el coche y no soy consciente casi de los movimientos que he hecho, porque están totalmente automatizados y se hacen de una forma natural. Pero es importante hacer este seguimiento y revisar. A ver, miré el nivel de aceite, hice el no sé qué, ponerle como esos puntos de atención para asegurarnos de que todas esas habilidades estén en stand-by. Y el método DAST tiene 3 grandes pilares. Llamamos asignaturas, podríamos llamar. Es como que para poder realmente estar en cambio evolutivo, hay 3 ámbitos que no te puedes saltar. Uno de ellos es activa. Activa, si me haces definir qué es activa, es el proceso por el cual tú vas a poder identificar claramente tus automatismos, tus condicionamientos aprendidos. Y por lo tanto, al identificar todo eso, que son como, tiene que ver con ese software que te explicaba antes, con ese programa con el que he aprendido a vivir, si yo lo ficho con mucha nitidez, lo que eso me va a permitir es que me voy a enterar de quién soy realmente. Y voy a ver también todas las habilidades que no he activado de forma automática para sobrevivir, pero que también tengo. Y en ese espacio de activa voy a poder ver con claridad cuál es mi propósito de vida, cuál es mi misión, qué es lo que yo quiero hacer para dejar un legado en esta vida, para contribuir mejor. Y en ese movimiento me voy a dar cuenta de cuántos de estos automatismos que tengo ya arrancados voy a poder utilizarlos y me van a servir, y cuáles necesito activar de los que tengo en modo off. Y no solo voy a tomar conciencia, sino que voy a hacer todo un plan de acción, voy a hacer todo un roadmap de trabajo de pasos, de acciones, para poder convertirme en eso, en mi mejor versión, en esa versión que me permite vivir la vida que yo quiero. Eso es activa. Y eso se puede hacer a modo individual, de individuo, a modo de equipo y también a modo de proyecto, de organización. Es importantísimo. A veces me dicen, ¿pero cómo se activa una organización? Hay organizaciones, creerme, que llevan años funcionando y que no están activadas, que están funcionando desde formas de hacer muy automatizadas, muy robotizadas, en las que no hay alma, y eso dificulta. Uno de los síntomas que tienen estas organizaciones es que a las personas les va a costar muchísimo más pertenecer, no van a poder retener talento, van a tener dificultades en los equipos de dirección, en los equipos de operativa, va a ser como mucho más complejo. Entonces, una organización, un equipo o un líder que esté activa, que esté activado completamente, que funcione con conciencia desde su ser, sacando provecho a todas las habilidades, a todas las skills que tenemos en el modo automático, no va a tener límite, va a llegar allí donde quiera. Pero hay otro pilar muy importante, que es el de lidera. Una vez todo ese movimiento hecho de toma de conciencia, de activación y de desarrollo de habilidades, hay que aprender el manejo de todo eso. A mí me gusta imaginarme lidera como es el momento en que tú ya sabes que eres piloto, te conoces bien tu estilo como piloto y toca sentarte a la nave y navegar por el mundo. Y ahí hay que aprender a funcionar desde la bandera de la confianza plena, hay que aprender a cultivar esa presencia pura, hay que aprender a acompañar al otro, hay que aprender a impactar y comunicar con influencia, hay que aprender una serie de habilidades que te permiten la relación con el otro, que te permiten la relación con otros entes, con otras empresas, organizaciones, proveedores. Y cómo haces todo ese baile, ¿no? Esa navegación de altura. Y por último, hay otro pilar importantísimo que es contribuye.
En DAS lo tenemos clarísimo desde hace muchísimos años. El líder que no tiene claro su contribución, el proyecto que no tiene clara su contribución, el equipo que no tiene clara su contribución, no da el rendimiento que puede dar un equipo que tenga muy clara esta dimensión más espiritual, más amplia, más holística, más integrativa, en que se desarrolle ese sentido de que la palabra a nivel espiritual sería compasión, pero es una compasión que tiene que ver con el poder ver al otro y entregar lo mejor de ti para mejorar toda esa experiencia del otro, ¿no? Esos son los 3 pilares del método DAS, y creerme que juntos son imparables: activa, lidera y contribuye. Pero hay 3 niveles donde podemos hablar de liderazgo. Hay uno clarísimo que es el autoliderazgo, que es de lo que va hoy la masterclass, es decir, tener la capacidad de conocerte muy bien para acompañarte a ti mismo y transitar todo aquello que necesites para ir donde necesitas ir. Después tenemos toda la parte que tiene que ver con el liderazgo de equipos. Tú como líder lideras un equipo para que cumpla su misión, ¿no? Y esa es otro ámbito clarísimo. Y por último estaría el liderazgo de proyectos o organizaciones, ¿no? Que todavía tiene una dimensión un poco más amplia. Los 3 estamos hablando de liderazgo. Y fíjate que en el eje de abajo tendríamos como las fases del método DAS: diagnóstico, acción y seguimiento. En la columna en la izquierda tienes los distintos ámbitos donde liderar: autoliderazgo, equipos y proyectos. Y en esta flechita, que es la flechita de DAS, podemos ver cómo es necesario en la acción empezar a activar para poder liderar y contribuir. Sería como un eje así transversal. Entonces, déjame que te diga, no vas a poder hacer un liderazgo hacia afuera si antes tú no te estás liderando a ti mismo. Joseph Campbell hace muchísimos años escribió una novela, Las 1000 caras del héroe, en el que hablaba de que había como 3 formas de vivir la vida. En la primera, Campbell habla de que existe el aldeano. El aldeano es aquel que nace en una población, en una ciudad, y que de alguna forma se habitúa a lo que el sistema manda, a lo que la tradición manda, y pues va haciendo su vida, va creciendo, va a la escuela, va al instituto, empieza la universidad, empieza un trabajo, se casa, forma una familia, tiene hijos. Un día los hijos crecen, él se jubila, le regalan ese reloj de oro, y un buen día, después de ser abuelo y una persona muy feliz y muy respetado en su población, fallece. Y todos van al entierro y lo despiden. Pobre Jacinto, era un buen hombre. Pero también están los aldeanos que viven en la sombra, que es este mismo aldeano, pero que hay una parte de él que se está rebotando contra el sistema. Y muchas veces esta forma de rebotarse tiene que ver con ir contra el sistema, o incluso con uno mismo. Me quedo en la tele mirando Netflix comiendo patatas fritas, anestesiado totalmente. Es decir, o me dedico a fumar porros y ir súper fumado todo el santo día. Es una forma de rebeldía contra el sistema, pero sigo siendo un aldeano. Y luego Campbell habla de que hay un tercer grupo de personas, el héroe o la heroína, que son aquellos que, habiendo nacido en una aldea, hay un buen día que no se conforman con esa dinámica sistematizada y se escogen a ellos, y se escogen para buscar una luz interna y buscar un sentido, un significado, y poder aportar, poder contribuir mejor al mundo. Y de alguna forma, Campbell, así de una forma muy rápida, dice que el héroe hay un punto que siente su llamada, que siente el momento de empezar, y muchas veces coincide con un cambio en la vida, seguro que te ha pasado, o un cambio de trabajo, o una crisis familiar, una separación, un accidente, como fue en mi caso, ¿no? Un accidente de tráfico, o una enfermedad que te lleva a encontrarte con tu sombra, y a partir de ahí
renace, escuchas una llamada y sale ese crecimiento. Muchas veces es ese factor, lo que en coaching llamamos un quiebre, ¿no? que nos permite escuchar esa llamada. Y muchas veces la forma en que reconocemos esa incomodidad es como vamos escuchando algo en lo que ya no estamos conformes, sentimos que hay algo dentro de nosotros que tiene que cambiar. Y es que la incomodidad es el lenguaje del alma cuando hay algo en nosotros que quiere cambiar, que quiere despertar. Entonces, una de las primeras cosas que os proponemos en Das Evoluciona es que para autoliderarte, puedas conocer bien el avatar que tú estás liderando. Tienes que conocer muy bien el vehículo con el que vas. Es decir, no es lo mismo vivir la vida encima de un Porsche o un Lamborghini o vivir la vida encima de una autocaravana. Los dos tienen 4 ruedas, los dos son vehículos, pero tienen prestaciones muy distintas. Si yo pretendo irme con el Porsche y dormir dentro del coche y llevarme a toda la familia y poder hacerme la tortilla de patatas dentro, pues seguramente no es el lugar. Y si yo tengo una autocaravana y en cambio escojo hacer una conducción deportiva por unas carreteras maravillosas, pues tampoco no va a ser, ¿no?, el vehículo adecuado. Hay que saber con el vehículo con el que vamos, ¿no? Si no hay autoconocimiento, no va a ser posible todo eso. Entonces, te voy a preguntar, ¿quién eres tú como líder? Y te voy a proponer un ejercicio. Si te apetece, cierra un momento los ojos, ponte en una posición cómoda, escucha un momento tu respiración y imagínate un momento de estos en que estás liderando y te sientes a gusto con ello. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo caminas? ¿Quién eres como líder? ¿Cuál es tu poder personal? ¿Y qué te da miedo soltar? Observa qué es lo que te gustaría dejar, cuál es el legado, qué es lo que quieres dejar en la tierra y qué valoras profundamente. Fíjate, ¿qué pensamientos te están atravesando? ¿Y cuál es la emoción que te domina en este momento que estás visualizando? Fíjate en este líder que estás viendo, que estás observando. Si tuvieras que identificar una creencia que lo está limitando hoy, ¿cuál sería? Creo que si no hago yo el trabajo, las cosas no van a estar bien hechas. Si no soy yo el que vendo, la empresa no llega a resultados. ¿Cuál es la creencia que te está limitando hoy? Y cuando la tengas, te invito a que puedas parar un segundo, respirar y ver cuál sería la creencia que te sacaría de ese momento, que te permitiría liberarte, tener más éxito. ¿Cuál es esa creencia? Así que desde aquí, viendo esta creencia que necesitas, déjate sentir también cuáles son los valores que tienes tú como líder, que te hacen único, maravilloso, que te hacen
el líder que tiene que estar liderando esta situación en este momento. Y déjate sentir también cuáles son esos valores. Y si me permites, dando un pasito más allá, déjate venir una metáfora. Soy como una estrella que guía una galaxia. Soy ese polvo de estrellas que navega. Soy ese referente al que pueden modelar. Y por un momento, respiras de nuevo profundo y te dejas sentir cuál es ese sistema que está a tu alrededor al que estás contribuyendo. Y ves clarísimo el para qué de tu liderazgo. Lo ves clarísimo. Y de nuevo respiras y teniendo muy clara ese rumbo, esa contribución, te dejas sentir cómo está tu cuerpo cuando recuerdas la metáfora. ¿Quién eres? Te dejas sentir esas creencias, esos valores que te están gobernando. Esa creencia nueva, la nueva ya. La vieja pasó al museo, al pasado. Y puedes ver las habilidades que tienes como líder. Cada uno de los comportamientos que haces. Y te puedes ver en ese lugar donde estás liderando con éxito. Y desde aquí te invito a que puedas hacer unas respiraciones profundas. Y si todavía estás con los ojos cerrados, los vas abriendo poquito a poco. Y aquí estamos, conectados todos. Y desde aquí, solo recordarte que tu liderazgo no comienza cuando diriges a los otros. Comienza cuando decides escucharte de verdad. Y hoy lo has hecho. Desde DAS acompañamos a líderes a ir hacia adentro para poder salir con éxito y fluidez hacia adelante. Te invito a que puedas escanear este QR y que te puedas venir al evento Lidera. Será el 18 de septiembre en Barcelona, en el Hotel Gallery, y va a ser un lugar ideal para poder parar, para poder encontrarte, para poder seguir profundizando en el autoliderazgo. También habrán muchas más sorpresas. Hablaremos también de equipos, hablaremos de liderazgo de proyectos y te vas a encontrar con una gente maravillosa, con todo de empresarios, de líderes como tú, que se escogen, se priorizan y están comprometidos con su crecimiento. Si no puedes venir, no te preocupes. Cada 15 días estamos haciendo unas masterclass aquí en YouTube. Y suscríbete para no perderte información. Hoy hemos iniciado con el autoliderazgo porque creemos que es la base de todo, pero van a haber muchas más. Y en la próxima vamos a hablar de equipos dentro de 15 días, porque no se puede poder liderar un equipo si tú no te has liderado a ti mismo. Así que toma nota de este QR. Aquí tienes información del evento y mucho más. Y nada. Quería despedirme agradeciéndote muchísimo este momento y nos vemos muy pronto. Ojalá te pueda abrazar en directo en el evento. Un abrazo.